Judas Iscariote es una figura bíblica controvertida, mejor conocida por su traición a Jesucristo. Pero ¿quién era realmente y por qué cometió este acto que lo inmortalizó en la historia como el traidor más odiado de todos los tiempos? Judas fue uno de los 12 apóstoles de Jesús, elegido y llamado a seguirlo en su misión de predicar la palabra de Dios. Era de Queriot, un pueblo de Judea, de ahí su apodo de Iscariote. Era el único apóstol no galileo y era considerado el tesorero del grupo, siendo responsable de las finanzas. A pesar de su cercanía a Jesús, Judas tenía motivaciones y aspiraciones diferentes a las de los demás apóstoles. Tenía expectativas más materialistas y esperaba que Jesús estableciera un reino político terrenal en lugar de un reino espiritual. Esto puede explicar por qué a menudo era responsable de administrar el dinero del grupo. Sin embargo, la verdadera razón de la traición de Judas sigue siendo un tema de debate entre teólogos e historiadores. Algunos creen que Judas fue motivado por el dinero y vendió a Jesús por 30 monedas de plata, la cantidad que le ofrecieron los líderes religiosos. Otros creen que fue manipulado por Satanás y que estaba destinado a desempeñar este papel en la crucifixión de Jesús. Sin embargo, a medida que crece el ministerio de Jesús y se intensifican las tensiones con los líderes religiosos, Judas comienza a mostrar signos de duda y descontento. En el episodio de la multiplicación de los panes, Jesús anuncia a sus discípulos que uno de ellos lo traicionará. Mientras los demás discípulos están conmocionados e incluso asustados por esta revelación, Judas permanece sorprendentemente tranquilo y no dice nada. Más tarde, cuando una mujer derrama un perfume caro sobre Jesús, Judas critica esta acción y sugiere que el dinero podría haberse utilizado mejor entregándolo a los pobres. Es entonces cuando el texto de Marcos nos informa que Judas era quien pretendía traicionar a Jesús. Marcos 14, versículos 10 al 11. Pero ¿por qué Judas decidió traicionar a Jesús? ¿Fue por codicia, como sugieren algunos relatos bíblicos posteriores? ¿O hubo otra razón por la que Judas decidió entregar a Jesús a las autoridades romanas y religiosas? Según algunos eruditos bíblicos, la respuesta está en las discrepancias entre las expectativas de Judas sobre el Mesías y la verdadera identidad y misión de Jesús. Judas, como muchos judíos de la época, estaba esperando un Mesías que vendría y liberaría a Israel del dominio romano y establecería un reino físico y político. Pero Jesús, como Mesías, no tenía estas intenciones y no buscó derrocar el poder romano. Al contrario, predicó un mensaje de paz, amor y salvación espiritual. Esta incompatibilidad pudo haber provocado que Judas se distanciara de Jesús y buscara una alternativa para lograr sus propios objetivos. Cualesquiera que sean los motivos de Judas, finalmente traiciona a Jesús a cambio de un pago de 30 piezas de plata, el precio de un esclavo común y corriente. Y a pesar de su posterior remordimiento, ya es demasiado tarde para evitar los trágicos acontecimientos que seguirán. La noche de la última cena, Judas sale de la comida para encontrarse con los líderes religiosos e informarles del paradero de Jesús. Aquí es donde Judas besará a Jesús para traicionarlo y marcar así el inicio de su pasión y su muerte. En general, la historia del apóstol Judas es un recordatorio de que incluso los seguidores más cercanos de Jesús eran imperfectos y estaban sujetos a la tentación. Su triste destino nos invita a reflexionar sobre nuestras propias elecciones y nuestra relación con Jesús, y cómo nuestras acciones a veces pueden reflejar nuestras propias dudas y anhelos personales en lugar de la voluntad de Dios. Pero en última instancia, la traición de Judas es parte del plan de Dios para la salvación de la humanidad, y fue a través del sufrimiento y la muerte que Jesús fue glorificado y pudo cumplir su misión de ofrecernos el perdón y la vida eterna. En el Evangelio de Juan, escrito a principios del siglo II d.C., se describe a Judas como una figura importante en el séquito de Jesús. Se le conoce como el guardián del fondo, lo que sugiere que tenía un papel financiero en el grupo de discípulos de Jesús.
Este papel era ciertamente prestigioso, ya que requería una gran confianza por parte de Jesús y los demás discípulos. Más allá de su participación financiera, Judas también era miembro del círculo íntimo de Jesús e incluso tenía acceso a la casa de Lázaro, donde Jesús era invitado a menudo con sus dos hermanas, María y Marta. En esta escena podemos ver a Judas como un discípulo devoto y respetado, parte del grupo privilegiado que acompañó a Jesús en sus enseñanzas y milagros. Sin embargo, a pesar de su aparente cercanía a Jesús, el resto de la historia nos muestra que Judas traicionó a su maestro por 30 monedas de plata. Esta traición a menudo se interpreta como un acto de lujuria motivado por el amor al dinero, pero algunos eruditos sugieren que Judas pudo haber estado decepcionado o incluso en conflicto con Jesús y sus enseñanzas. Cualquiera sea la razón, el papel de Judas como guardián de la caja registradora resalta la importancia del dinero en la vida y el ministerio de Jesús. Incluso entre sus discípulos más cercanos, había uno que tenía la responsabilidad de administrar los recursos financieros. También resalta el contraste entre Jesús, a quien le importaban poco el dinero y las riquezas materiales, y Judas, que finalmente traicionó a su maestro por dinero. En definitiva, el papel de Judas en el Evangelio de Juan puede interpretarse de diferentes maneras, pero ciertamente resalta la importancia de la confianza, la lealtad y la responsabilidad en las relaciones humanas, así como la lección de que la obsesión por el dinero puede llevar a actos de traición y desesperación. 6 días antes de la Pascua, comenzaron los preparativos para la crucifixión de Jesús y él estaba en Betania, una pequeña aldea a unas 2 millas de Jerusalén. Fue en esta ciudad donde Jesús realizó uno de sus mayores milagros, la resurrección de Lázaro, un querido amigo a quien consideraba un hermano. Como muestra de reconocimiento y agradecimiento, la familia de Lázaro organiza una cena en honor de Jesús y sus discípulos. Mientras Marta se ocupa de preparar todo para esta comida, María, su hermana, se pone a los pies de Jesús, bañando sus pies con un perfume de nardo puro de gran valor. Luego usa su propio cabello para secarlo. El perfume se esparce por toda la casa, llenando el ambiente con su fragancia delicada y embriagadora. Un gesto sin precedentes de amor y devoción de María hacia Jesús. Sin embargo, uno de los discípulos, Judas Iscariote, cuestiona el uso de este perfume, sugiriendo que podría haberse vendido por una suma considerable y el dinero utilizado para ayudar a los pobres. Pero la verdadera razón detrás de sus palabras no está motivada por una verdadera preocupación por los pobres. En realidad, Judas era un ladrón y usó el dinero de la bolsa para su propio beneficio. Jesús lo conocía bien y lo reprendió por sus comentarios egoístas, diciendo que los pobres siempre estarán entre ellos, pero que él, Jesús, no siempre estará a su lado. Sin embargo, hay otro aspecto a tener en cuenta en este gesto de María. Al ungir los pies de Jesús con este perfume, presagia su muerte inminente y su futuro entierro. Jesús lo comprende y aprueba su gesto, afirmando que el perfume se guardará para el día de su entierro. María no solo actuó por amor y devoción a Jesús, sino que también profetizó sin siquiera saberlo. Este evento está lleno de símbolos importantes que muestran la fidelidad y lealtad de María a Jesús, incluso en los momentos más difíciles. Se arriesgó a usar un perfume precioso para mostrar cuánto amaba y respetaba a Jesús. Y para él, eso no tiene precio. Este acto de Judas a menudo se considera motivado por la codicia, ya que acepta traicionar a Jesús por 30 monedas de plata. Sin embargo, algunos estudiosos sugieren que su acto pudo haber sido motivado por el deseo de obligar a Jesús a revelarse como el Mesías tan esperado, ya que Judas fue un discípulo fiel hasta el final y no pareció obtener ningún beneficio personal de su traición. De todos modos, está claro que el papel de Judas en la traición de Jesús es crucial para el curso de los acontecimientos que condujeron a su crucifixión.
Al entregar a Jesús a las autoridades judías, Judas actúa como el detonante que permitirá que la profecía se haga realidad y que Jesús se convierta en el Salvador del mundo. Las autoridades judías, por su parte, vieron a Jesús como una amenaza a su poder y autoridad sobre el pueblo, y por eso buscaron eliminarlo. La traición de Judas les brinda la oportunidad perfecta para poner en práctica su plan. Para Judas, esta situación probablemente sea muy difícil de vivir. Como seguidor de Jesús, seguramente había sido testigo de sus milagros y poderosas enseñanzas, pero ahora se encontraba frente a una elección difícil: continuar siguiendo a Jesús o ceder a la presión de las autoridades judías. Al final, Judas decide traicionar a su maestro y sufre las trágicas consecuencias. Su traición es también un recordatorio para los seguidores de Jesús de que incluso aquellos más cercanos a ellos pueden ser tentados y sucumbir a las fuerzas del mal. En última instancia, la traición y el trágico destino de Judas son parte integral de la narrativa de la crucifixión de Jesús y resaltan la complejidad y las cuestiones espirituales de este evento central en la fe cristiana. También ilustra la dicotomía entre el bien y el mal y la necesidad de tomar decisiones morales informadas en nuestras vidas. Así, Judas y las autoridades judías desempeñan papeles cruciales en la historia de la traición de Jesús, y su impacto todavía se siente más de 2000 años después. Esta escena nos muestra la traición de Judas Iscariote hacia Jesús. Mateo describe con precisión el momento en que Judas se dirigió a los principales sacerdotes para ofrecer traicionar a Jesús a cambio de 30 monedas de plata. Esta traición marca un punto de inflexión en la historia de la vida de Jesús, porque es a partir de este momento que las acciones de las autoridades religiosas se acelerarán hasta conducir a la muerte de Jesús en la cruz. Este diálogo entre Judas y los sacerdotes está plagado de consecuencias, no solo para Jesús, sino también para el propio Judas. De hecho, al aceptar este dinero para traicionar a su propio maestro y amigo, Judas se condenará a ser conocido para siempre como el traidor de la historia bíblica. Esta no fue una decisión que Judas tomó a la ligera, ya que ciertamente tenía sus propias motivaciones para hacerlo. Sin embargo, al decidir entregar a Jesús a las autoridades, jugó un papel crucial en el cumplimiento de las profecías relacionadas con la muerte de Jesús y en hacer realidad el plan de Dios para la humanidad. A pesar de esto, el gesto de Judas sigue siendo un acto de traición que plantea muchas preguntas sobre su lealtad a Jesús y su participación en su ministerio. También nos recuerda que incluso las personas más cercanas a nosotros a veces pueden traicionarnos y decepcionarnos. Así, al contar esta historia, Mateo nos invita a reflexionar sobre la noción de traición y el lugar que puede tener en nuestras vidas. En Mateo 26, versículos 14 al 15, vemos a Judas, uno de los discípulos de Jesús, yendo a los principales sacerdotes para preguntarles qué le darían a cambio de la traición de Jesús. Los principales sacerdotes le prometieron 30 piezas de plata, la misma cantidad que pagaría una persona como compensación por un esclavo herido. Esta referencia al valor de un esclavo herido resalta la inmensa traición de Judas a Jesús, el Hijo de Dios. En lugar de recibir una recompensa por su trabajo, como lo hizo Zacarías en Zacarías capítulo 11, versículo 12 al 13, Judas está dispuesto a traicionar a quien le dio todo. Vende a su maestro por una suma relativamente pequeña, demostrando así el alcance de su lujuria y debilidad. El hecho de que el dinero sea arrojado con desdén en el templo indica también que no tiene ningún valor para Judas, que se ha dejado llevar por los demonios de la codicia y la traición. Finalmente, llama la atención el contraste entre el valor del dinero y el precio de la vida de Jesús. Judas cambia la vida de su Señor por una miseria, mientras que Jesús dio su propia vida para redimir a toda la humanidad. En resumen, las 30 monedas de plata ofrecidas a Judas por su traición resaltan la gravedad de este acto y subrayan el inmenso amor y la gracia de Jesús hacia nosotros
a pesar de nuestra propensión a cometer pecado. También nos recuerda que no debemos permitir que nuestros deseos materialistas y nuestras debilidades nos lleven por el mismo camino oscuro que Judas. En la famosa Última Cena, mientras Jesús compartía una comida con sus discípulos, Lucas, uno de los 4 evangelistas, nos da una perspectiva diferente de la traición de Judas. Según él, había entrado en él Satanás, apodado Iscariote, una de las elecciones de los 12 apóstoles seleccionados por el mismo Jesús. Esto muestra que incluso aquellos más cercanos a Jesús pueden ser tocados por el mal y sucumbir a sus tentaciones. Judas, en su deseo de enriquecerse, se dirigió a los principales sacerdotes y a los jefes de la guardia para discutir las condiciones de la entrega de Jesús. Con espíritu de astucia y malicia, acordaron darle dinero a cambio de su traición. Así, Judas se vio envuelto en esta oscura historia, buscando una oportunidad favorable para traicionar a Jesús sin el conocimiento de la multitud. Su avaricia y maldad eran tales que no dudó en traicionar a quien lo había elegido como discípulo y tanto lo amaba. Por la noche, durante la Última Cena, Jesús reveló a sus discípulos que uno de ellos iba a traicionarlo. Los discípulos se miraron unos a otros preguntándose por su propia culpa. Les entristeció pensar que uno de ellos cometería tal acto contra su maestro y su amigo. Todos se preguntaban, ¿soy yo? ¿Soy yo quien lo traicionará? Jesús respondió, Él es uno de los 12 que mete la mano en el plato. Esto demuestra que Judas estaba cerca de Jesús, que compartía comidas con él y que incluso participó en los gestos más íntimos de la Última Cena, lo que hace que su traición sea aún más impactante e inesperada. Jesús continuó diciendo que el Hijo del Hombre iba a partir tal como estaba profetizado. Sabía que su muerte era inevitable y no podía escapar de ella. Pero añade, «Ay del hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado». Esta frase muestra el alcance de la traición de Judas y hasta qué punto este acto podría percibirse como una desgracia para toda la humanidad. Más le hubiera valido no haber nacido nunca antes que cometer tal acto. Judas había tomado una decisión que tendría consecuencias trágicas no solo para él, sino para el mundo entero. En resumen, el evangelista Lucas destaca la perversidad de Judas, empujado por Satanás, en su traición a Jesús, mientras que Marcos subraya la gravedad y las consecuencias de este acto. Estas dos perspectivas nos muestran cómo la traición de Judas fue un acto malvado y devastador que conduciría a la crucifixión de Jesús y a la ruptura de la promesa de amor y amistad entre él y sus discípulos. El relato bíblico de la traición de Judas nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias acciones y las consecuencias que pueden tener en nosotros y en los demás, recordándonos también que el mal puede infiltrarse incluso entre aquellos que creemos que son los más fieles y cercanos a nosotros. En estos dos pasajes vemos que Judas ya estaba planeado para traicionar a Jesús y que Jesús era consciente de ello. En el Evangelio de Mateo, cuando Judas le pregunta a Jesús si es él quien lo traicionará, Jesús simplemente responde, «Tú lo dijiste». Esta respuesta puede parecer críptica, pero muestra que Jesús conocía los planes de Judas y los aceptó como parte del plan de Dios. En el Evangelio de Lucas, Jesús revela aún más claramente que sabe quién lo traicionará. Dice que la mano del que lo entregará está en la mesa con él, mostrando así que el traidor está presente entre los discípulos en ese momento. Jesús también alude a la profecía de Zacarías, donde se dice que el que lo traicionará es aquel a quien consideraba un amigo. Zacarías 13, versículo 6. Por lo tanto, esta traición estaba predestinada y era parte del plan de Dios desde el principio. Pero Jesús no muestra ninguna animosidad hacia Judas, no lo juzga ni lo condena. En cambio, dice que quien lo traicione será maldecido. Esta maldición puede verse como el castigo que Judas se infligió a sí mismo al traicionar a Jesús. Será atormentado por el remordimiento y la culpa por sus acciones hasta su muerte.
Los demás discípulos comienzan a preguntarse quién podría ser el que traicionará a Jesús. Esto muestra su perplejidad y confusión, porque no pueden imaginar que uno de los suyos pueda traicionar a su maestro y amigo. Esto también muestra que Jesús fue muy amado y respetado por sus discípulos, porque ni siquiera pueden concebir que tal acto fuera posible. En última instancia, estos pasajes enfatizan la soberanía de Dios en el plan de salvación. Incluso la traición de Judas era parte de este plan, y Jesús era plenamente consciente de ello. La traición de Judas provocó la muerte de Jesús, pero también fue necesaria para que la profecía se cumpliera y se ofreciera la salvación a la humanidad. Estos pasajes también nos recuerdan que incluso a través de acciones oscuras y malas, Dios es capaz de sacar a relucir el bien y realizar sus propósitos para nuestra redención. Estos pasajes plantean muchas preguntas sobre la relación entre Jesús y Judas, así como la naturaleza de su devoción mutua. En los relatos evangélicos, a menudo se describe a Judas como un traidor y un fiel amigo de Jesús al mismo tiempo, lo que puede parecer contradictorio a primera vista. ¿Cómo podía un hombre que había compartido el pan y la confianza de Jesús traicionarlo de una manera tan grave? ¿Y por qué los otros discípulos parecen no darse cuenta de la traición de Judas, a pesar de las repetidas advertencias de Jesús? Estas preguntas resaltan la complejidad y riqueza de la narrativa bíblica y la forma en que nos invita a pensar de manera matizada sobre la naturaleza de la humanidad y la relación entre Jesús y sus discípulos. Además de esto, también es interesante notar que estos pasajes de la traición de Judas están directamente relacionados con un salmo de lamento, lo que sugiere una intención simbólica y teológica detrás de su inclusión en la narrativa de la pasión. También es digna de mención la reacción de los otros discípulos ante esta situación. Aunque no entendían por qué Jesús le dijo a Judas que se diera prisa, algunos especularon que tal vez quería darle dinero para comprar algo en la fiesta o para dárselo a los pobres. Esto muestra cuán lejos estaban de comprender los acontecimientos que se estaban desarrollando y también resalta la importancia del hecho de que solo Judas conocía el verdadero motivo de su traición. Judas toma el trozo de pan y sale corriendo hacia la noche. Entonces se rompe la tensión, pero el lector queda con un sentimiento de tristeza y confusión ante la inminente traición de uno de los discípulos cercanos de Jesús. La estructura argumental de esta escena fue cuidadosamente construida para evocar una variedad de emociones en el lector y mostrar la complejidad de las relaciones humanas durante eventos dramáticos. Esto aumenta la credibilidad del Evangelio de Juan como una narrativa auténtica y bien construida. En este episodio, Lucas opta por contar la escena sin nombrar directamente a Judas, uno de los discípulos de Jesús. Probablemente con esto se pretende evitar resaltar la traición de este hombre, que entregó a Jesús a las autoridades judías. Después de compartir la última cena con sus discípulos, Jesús y sus compañeros se dirigen a Getsemaní, un huerto al pie del Monte de los Olivos. Esta decisión es plenamente coherente con la misión de Jesús, que viene a cumplir la voluntad de Dios como Mesías y Salvador. Pero esa noche, Jesús es consciente de que su destino último está cerca, que ha llegado la hora del sacrificio. En esta escena, Lucas evoca un fascinante paralelo con la historia de Aitofel, un cortesano de David, uno de los reyes de Israel que se unió a la rebelión de su hijo Absalón contra su padre. Según la tradición judía, Getsemaní fue el lugar donde David y sus soldados se escondieron para evitar ser capturados por Absalón y sus hombres, mientras el pueblo de Israel se ponía de su lado. Esta referencia bíblica resalta el coraje y la determinación de Jesús ante la inminente traición de Judas. En su relato, Marcos describe el arresto de Jesús por Judas y sus cómplices. Uno puede imaginar la tensión y el miedo de los discípulos en esta situación, cuando de repente se encuentran frente a una multitud inesperadamente armada.
Judas, el que había sido elegido por Jesús para ser uno de los 12 discípulos, es ahora quien lo entrega a sus enemigos. Su acto de traición está marcado por un beso, símbolo de amistad y fraternidad, pero que aquí adquiere una dimensión pérfida y engañosa. Este beso de Judas se ha convertido en una metáfora en el arte y la literatura, representando la traición a un ser querido. También plantea preguntas sobre el papel de Judas en la muerte de Jesús. Algunos lo ven como un instrumento de la voluntad divina, mientras que otros lo ven como un traidor sin escrúpulos. Cualquiera que sea la interpretación, esta escena del arresto de Jesús en Getsemaní sigue siendo un momento crucial en la vida de Jesús y en la comprensión de su sacrificio por la humanidad. En resumen, Lucas cuenta esta historia de manera delicada y sutil, sin nombrar explícitamente a Judas, pero describiendo con precisión el arresto de Jesús por una turba armada. Esta escena está impregnada de un fuerte simbolismo y nos recuerda la importancia de la elección y la fidelidad en nuestras relaciones, así como la confianza que Jesús tenía en sus discípulos a pesar de la traición de uno de ellos. Este pasaje bíblico relata los hechos ocurridos después de que Jesús fuera arrestado y sentenciado a muerte. Se centra en las acciones de Judas, uno de los discípulos que había traicionado a Jesús por 30 monedas de plata. Cuando Judas vio que Jesús había sido condenado a muerte, sintió un profundo arrepentimiento y remordimiento por sus acciones. Fue a los principales sacerdotes y a los ancianos y confesó que había pecado al traicionar la sangre inocente de Jesús. La respuesta de los líderes religiosos fue sorprendente, ya que no mostraron ningún remordimiento ni preocupación por la culpa de Judas. Simplemente lo ignoraron y le dijeron que no era su problema y que debía encargarse él mismo. Sintiéndose abrumado por la culpa y la desesperación, Judas arrojó las 30 monedas de plata en el templo, el lugar donde se suponía que Dios debía ser adorado. Luego se fue y se suicidó ahorcándose. Los sumos sacerdotes y los ancianos se enfrentaban ahora a un dilema. Tenían que deshacerse del dinero de sangre que Judas les había devuelto. Sin embargo, no podían utilizarlo con fines religiosos porque se adquirió mediante la traición de sangre inocente. Después de mucha deliberación, decidieron usar el dinero para comprarle a un alfarero un campo que sirviera de cementerio para los extranjeros. Este campo, conocido como el Campo de Sangre, tenía un significado oscuro porque fue comprado al precio de la traición de Jesús. Al reflexionar en este pasaje, podemos ver el cumplimiento de una profecía del profeta Jeremías, quien predijo la traición de Jesús por parte de uno de sus propios discípulos por 30 monedas de plata. A través de este trágico acontecimiento, vemos las consecuencias de permitir que la codicia y el egoísmo tengan prioridad sobre nuestra brújula moral. En el caso de Judas, el peso de sus acciones finalmente lo llevó a la muerte. Sin embargo, se nos recuerda que incluso en los tiempos más oscuros, los planes y las profecías de Dios se harán realidad. Este pasaje sirve como advertencia contra permitir que las posesiones materiales y las ganancias personales nublen nuestro juicio y nos alejen de las enseñanzas de Dios. Además, los evangelios presentan a Judas como una figura clave en la traición y crucifixión de Jesús. Esto sugiere que su papel debe haber sido bien conocido e importante para los contemporáneos de Jesús. Además, si los evangelistas hubieran inventado a Judas desde cero para embellecer o dramatizar la historia de Jesús, lo más probable es que hubieran elegido otro personaje más ilustre y respetable para desempeñar este papel crucial. Otros eruditos también sostienen que la historia de Judas debe haber sido cierta porque, a diferencia de los otros discípulos de Jesús, él no fue glorificado ni canonizado después de la crucifixión. Al contrario, es condenado y maldecido por su traición. Es poco probable que los autores de los evangelios denigraran intencionalmente a uno de los compañeros más cercanos de Jesús, a menos que hubiera un elemento de verdad en su papel de traidor. Además, existe evidencia histórica fuera de los evangelios que confirma la existencia de Judas.
En el Evangelio según Mateo se menciona que Judas recibió 30 monedas de plata por traicionar a Jesús. Los historiadores han identificado esto como una referencia a los denarios de plata utilizados por los romanos. Las monedas fueron descubiertas durante excavaciones arqueológicas y presentan una prueba tangible de que los acontecimientos relacionados con Judas realmente tuvieron lugar. Además, los evangelios se escribieron en una época en la que todavía estaban vivos los testigos presenciales de los acontecimientos de la vida de Jesús. Si la historia de Judas fuera inventada, es probable que alguien la hubiera cuestionado o negado. Sin embargo, no hay evidencia que cuestione la historia de Judas en los textos antiguos. Finalmente, algunas versiones alternativas de la historia de Jesús no mencionan a Judas ni presentan una versión diferente de su traición. Esto sugiere que la historia de Judas estaba bien establecida y era difícil de cuestionar, incluso por otras fuentes que buscaban presentar una visión diferente de la historia de Jesús. En resumen, la historia de Judas parece ser una parte integral e ineludible de la vida de Jesús, la cual ha sido ampliamente aceptada por investigadores e historiadores debido a sus múltiples evidencias y su importancia para comprender la crucifixión de Jesús y sus consecuencias para el cristianismo. Otra teoría sugiere que Judas fue un discípulo fiel, encargado por el mismo Jesús de liberarlo, no en el sentido de traicionarlo, sino de ponerlo en manos de las autoridades para que pudiera cumplir su misión divina. Según esta interpretación, Judas habría sido un actor clave en el plan de salvación de la humanidad, asumiendo sobre sí la pesada responsabilidad de condenar y entregar a Jesús a su crucifixión. Sin embargo, cualquiera que sea la verdadera motivación de Judas, su papel en la muerte de Jesús es primordial para la fe cristiana. Sin él, no podríamos hablar de Jesús como sacrificio expiatorio. Al tomar sobre sí los pecados de la humanidad, Jesús se sacrificó para redimirnos, ofreciéndonos así un camino hacia la salvación eterna. Sin la traición de Judas, no habría habido crucifixión y, por tanto, no habría resurrección ni redención. Más allá de la culpa de Judas por su acto, también podemos aprender importantes lecciones de su historia. Su decisión de traicionar a Jesús revela la presencia del mal y la tentación en nuestras vidas y nos advierte de los peligros de desviarnos de la voluntad de Dios. Pero también nos invita a tomar conciencia de nuestra capacidad de arrepentirnos y pedir perdón, como lo hizo Judas antes de suicidarse. Su traición y arrepentimiento también pueden inspirarnos a ser más humildes y buscar el perdón en nuestras propias vidas, sabiendo que incluso el mayor pecador puede ser perdonado y salvado por la gracia de Dios. En definitiva, sin Judas, la historia del cristianismo no sería lo que es hoy. Según los relatos bíblicos, Judas era uno de los 12 discípulos de Jesús, responsable de administrar el dinero del grupo. Sin embargo, traicionó a su amo entregándolo a las autoridades romanas por 30 piezas de plata. Para muchos, Judas era la encarnación del mal, el que traicionó a Jesús, el Hijo de Dios. Pero algunos teólogos modernos han cuestionado esta interpretación, acusando a Agustín de Hipona de haber impuesto una visión maniqueísta de la persona de Judas. De todos modos, en la tradición cristiana, Judas se ha convertido en el símbolo de la traición y la perdición. Según la teología de la Iglesia Católica, al suicidarse, Judas rechazó conscientemente la gracia de Dios y optó por condenarse a sí mismo eternamente. Fue condenado a quedar atrapado en un infierno eterno, privado de la oportunidad de arrepentirse y por tanto unirse al reino de los cielos. En el infierno de Dante, Judas aparece entre los traidores más detestables junto con Casio y Bruto, los que conspiraron para asesinar a Julio César. En la descripción de Dante, el infierno es un lugar de sufrimiento donde los pecadores son castigados adecuadamente por su crimen. Judas, como traidor a Dios y a su Hijo, está condenado a ser devorado por el mismo Satanás por la eternidad.
Su papel de traidor no es solo traicionar a Cristo, sino también traicionar todo el orden moral y religioso. En algunos círculos se cuestiona el destino de Judas, visto como una injusticia cometida contra un hombre que, en su opinión, solo seguía el plan de Dios. Sin embargo, gran parte de la teología cristiana todavía ve a Judas como un símbolo de traición y maldad absoluta. En última instancia, ya sea que uno vea a Judas como un traidor maldito o como una víctima de una interpretación teológica demasiado rígida, su presencia en el infierno sigue siendo una advertencia para todos los que buscan violar las leyes morales y traicionar la confianza de Dios. La historia de Judas es un recordatorio de que las acciones tienen consecuencias y que las decisiones que tomamos pueden impedir el camino hacia la redención. Su nombre quedará asociado para siempre con la idea de la condenación eterna y servirá de advertencia para las generaciones venideras. El Evangelio de Judas es un descubrimiento fascinante que ha provocado mucha discusión y controversia en el mundo académico y religioso. Esta revelación revolucionó nuestra comprensión de la historia y la religión cristiana tal como la conocemos hoy. Si bien los evangelios canónicos siempre han sido considerados relatos auténticos e infalibles de la vida de Jesús, el Evangelio de Judas desafía esta perspectiva al presentar una versión radicalmente diferente de la vida y las enseñanzas de Jesús. Una de las razones por las que el Evangelio de Judas ha causado tanto revuelo es que su contenido va en contra de las creencias y enseñanzas tradicionales de la Iglesia. De hecho, según este Evangelio, Judas se presenta bajo una luz positiva, como el discípulo más cercano a Jesús, el que recibió el conocimiento secreto y sagrado del mismo Jesús. Esto contradice directamente la representación de Judas en los evangelios canónicos, donde se lo describe como un traidor y enemigo de Jesús. Además, el Evangelio de Judas también pone en duda la naturaleza del propio Jesús. A diferencia de los otros evangelios que lo presentan como el Hijo de Dios, el Evangelio gnóstico sugiere que Jesús fue simplemente un enviado de Dios, un mensajero portador del conocimiento divino. Esto va en contra de la doctrina cristiana de que Jesús era plenamente divino y plenamente humano. El otro aspecto impactante de este Evangelio es su visión del mundo físico. Según Jesús, el cuerpo físico y la muerte no tienen importancia porque la salvación solo se puede lograr abrazando la divinidad interior. Esta noción se opone a la idea de resurrección corporal y martirio por la fe, que son elementos cruciales de la creencia cristiana tradicional. Sin embargo, es importante señalar que el Evangelio de Judas no representa la visión dominante del cristianismo, sino más bien una perspectiva minoritaria. La mayoría de los estudiosos lo consideran un evangelio gnóstico, perteneciente a una escuela de pensamiento diferente a la del cristianismo ortodoxo. Es posible que este evangelio haya sido escrito para apaciguar las creencias y culturas locales más que con el propósito de una reforma religiosa. En última instancia, el Evangelio de Judas nos ofrece una visión fascinante de las diferencias de opinión y creencias que existían en los primeros días del cristianismo. También destaca la importancia del contexto histórico a la hora de interpretar textos religiosos antiguos. Cualquiera que sea la verdad sobre este misterioso Evangelio, su descubrimiento abrió una puerta a un mundo antiguo complejo y diverso, desafiando nuestras percepciones y certezas. De hecho, esta versión del Judas moderno explora más a fondo las motivaciones y los tormentos internos de este controvertido personaje. Judas se presenta como un hombre atormentado por sus creencias y sus miedos, atrapado entre su lealtad a Jesús y el miedo por su propia vida y la de sus compañeros. Su acto de traición se ve entonces como un acto de sacrificio supremo destinado a salvar a sus seres queridos.